Dios les bendiga, muchas bendiciones a todos los que nos están mirando a través de este medio de comunicación. Es un placer estar nuevamente transmitiendo en vivo a través de Facebook y transmitiendo también a través de YouTube. Síganos en nuestro canal de YouTube, Nueva Vida México. Como les había comentado el día miércoles pasado, hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver directamente con quién es Dios, ¿no? Si preguntáramos nosotros acerca de quién es Dios, o si preguntáramos si Dios es bueno, ¿qué respondería la mayoría de las personas? Estoy casi completamente seguro que la mayoría de las personas respondería que Dios sí es bueno y que Dios es bueno. Aparte de esto, la Biblia pues menciona eso, Dios es bueno. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 17. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesucristo está diciendo que Dios es el único bueno. O sea que la Biblia afirma que Dios es bueno. Pero, ¿qué significa que Dios sea bueno? Por lo regular, nosotros tenemos un concepto de bueno muy ambiguo, es decir, no tenemos el término muy definido de qué es bueno, y entonces hemos creado nuestras propias teorías acerca de la bondad de Dios, nuestras propias creencias acerca de la bondad de Dios, y al último venimos creyendo en algo que la Biblia realmente no dice. Por ejemplo, ¿les ha pasado que ustedes o yo podríamos hacer algunos favores a las personas y entonces tal vez esas personas digan, me ayudó, es bueno? O tal vez hemos recibido el favor de alguien y nosotros respondemos de forma agradecida diciendo, qué buena es esa persona, me ha ayudado en esto, me ha ayudado en el otro. Pero les ha pasado que a veces las personas que nos han ayudado o nosotros mismos hemos quedado imposibilitados para ayudar, o las personas que nos han ayudado en su momento no pueden ayudarnos? ¿Cuál es nuestra respuesta? Muchas personas siguen siendo agradecidas, pero muchas otras no, y dicen, no, ha caído de mi gracia, ya no es tan buena como yo pensaba, ya no es tan buena como yo creía, etc. A veces Dios va a responder nuestras peticiones, a veces en esta vida tendremos rachas favorables, pero a veces será todo lo contrario. Y la pregunta será, ¿Dios sigue siendo bueno para ti? Para muchas personas, Dios es bueno mientras todo esté saliendo bien. Pero una vez que las cosas se vuelven turbias, ya Dios deja de ser tan bueno. Hablaba con alguien hace tiempo, hace ya bastantito tiempo, y me decía, yo he llegado a pensar que Dios no es bueno porque me ha ido muy mal en esta área de mi vida, me ha ido muy mal en esta otra área de mi vida. O sea que, como si la bondad de Dios dependiera de cómo nos va a nosotros. Voy a poner un ejemplo un poco más claro. Imaginemos que usted es el dueño de un taller mecánico y usted le está pidiendo a Dios que haga prosperar su negocio. Imaginemos que Dios responde su petición. Estoy solamente hablando de un ejemplo, las cosas en Dios no funcionan realmente tan así, pero estoy poniendo este ejemplo. Usted es el dueño de un taller y le pide a Dios que le vaya bien en su taller. Y entonces, para que le vaya bien a ese taller mecánico, necesitan descomponerse muchos carros, muchos autos, ¿no? Entonces el taller mecánico prosperará. Mientras que para usted es bueno, para el que se le descompone el coche no tanto. Se da cuenta que tenemos conceptos ambiguos de acerca de lo que es bondad de Dios. Pero sin embargo, hoy voy a tratar de que lleguemos al punto de lo que la palabra de Dios dice de una manera fácil y de una manera sencilla. ¿Qué significa que Dios es bueno? ¿Qué significa que Dios es bondadoso y que Dios realmente es el único bueno? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno,
Hay una serie de cosas que la palabra de Dios nos enseña y para ello tenemos que recordar y no perder de vista que Dios es bueno. No importa las circunstancias, no importa lo que esté pasando, no importa qué tan bien o qué tan mal me pueda estar yendo, Dios es bueno. El carácter de Dios no cambia. Dios es inmovible. Dios realmente es bueno y es bueno para con todos. La palabra de Dios nos dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y todas las cosas significan todas, o sea, tanto cosas que parecen favorables como cosas que no parecen tan favorables. Entonces, hoy no sé qué estaremos pensando nosotros o qué concepto tengamos de Dios. Si Dios es bueno o tal vez nos está yendo un poco mal y estemos dudando de que Dios es tan bueno. Pero veremos a través de la palabra de Dios que la bondad de Dios no tiene nada que ver con cómo nos esté yendo, si nos está yendo bien o nos está yendo mal, sino que la bondad de Dios es recta, es inmovible y es el carácter de Dios. El hecho de que Dios sea bueno significa que Dios reprueba todo lo que no es bueno. ¿Qué es lo contrario de lo bueno? Lo contrario de lo bueno es todo lo malo, así como el blanco y el negro. Blanco es completamente distinto al negro y si se combinan ambos, entonces lo bueno deja de ser bueno y lo blanco deja de ser blanco. No se pueden combinar. Todos tenemos muchos mitos tal vez en nuestra cabeza acerca de la bondad de Dios, acerca de quién es Dios. E incluso podríamos llegar a pensar y a decir que hemos creado en nuestra mente un Dios que la Biblia no enseña, un Dios que la Biblia no dice. Porque yo personalmente he escuchado a personas que dicen, pero no pasa nada si hacemos esto, si hacemos el otro, de todas formas Dios es bueno. Y entonces Él nos va a perdonar y entonces Él va a permitir que sigamos adelante. Incluso hay personas que tienen el mismo, o que ya tienen un prejuicio de Dios, tienen un concepto muy equivocado de Dios y que piensan que pueden pecar premeditadamente, que al fin y al cabo Dios es bueno y nos va a perdonar. ¿Cuántas personas hoy en día pueden tomar la decisión de confesarle los pecados a Dios, pero inmediatamente terminan de confesar los pecados, terminan haciendo cosas peores? ¿Por qué? Porque tenemos un concepto equivocado de la bondad de Dios. Inclusive hay gente que se atreve a decir, diciendo que la Biblia dice, eso es una herejía. ¿Qué es una herejía? Una herejía es todo lo que nos atrevamos a decir que la Biblia dice cuando la Biblia no lo enseña ni no lo dice. Hay gente que se atreve a decir que la Biblia no enseña acerca del castigo de Dios, como por ejemplo, uno de los ejemplos más grandes, el infierno. Eso no existe porque Dios es bueno. Y pensamos que el castigo de Dios no existe porque Dios es bueno. Y es aquí donde entra en conflicto el concepto definido de qué es bueno. Un buen ejemplo sería ponernos a nosotros como padre. La Biblia dice que Él es el único bueno y que Él es un padre bueno, o un buen padre. Si nosotros nos colocamos como padres delante de nuestros hijos, ¿cómo estamos actuando? Podemos actuar de dos formas, entre otras tantas, pero voy a mencionar dos formas. Podemos actuar como padres buenos y podemos actuar como buenos padres. Hay una distancia enorme entre ser una y la otra cosa. ¿Qué es un padre bueno? Bueno, si yo soy un padre bueno con mis hijos, entonces el día que ellos me digan y que tengan la edad para pedirme permiso de llegar a deshoras a la casa, de llegar a la medianoche, de cumplir la mayoría de edad y no mover un solo dedo por proveer un frijol a la casa, que les solape cosas,
que les permita que usen un lenguaje maleducado dentro de casa, que les resuelva sus problemas, entonces yo estaré actuando como un padre bueno. Pero si me convierto en un buen padre, que es diferente, en un buen padre, entonces yo tendré que corregirlos, yo tendré que enseñarles disciplina, yo tendré que enseñarles a hablar de una forma adecuada, de una forma respetuosa, yo tendré que enseñarles a ser responsables, yo tendré que enseñarles a trabajar, yo tendré que enseñarles muchas cosas, entonces dejaré de ser un padre bueno para convertirme en un buen padre. Y es aquí donde quiero que entendamos qué es Dios para nosotros. Dios es bueno. ¿Y qué significa que sea bueno? Que nos va a solapar todas las cosas, que nos va a permitir hacer todas las cosas. Entonces tal vez tenemos un concepto muy equivocado de lo que significa bueno en la Biblia. Si Dios permite que nos portemos mal, entonces deja de ser un Dios bueno y se convertiría en un Dios malo. Si Dios solapa las cosas equivocadas que hacemos, entonces ya dejaría de ser bueno. Otro ejemplo, si usted piensa en lo bueno como blanco y en lo malo como negro, ambos colores no se pueden mezclar porque el blanco es puro y el negro es negro también en su pureza. Si usted mezcla el blanco y el negro, deja de ser blanco y se convierte en gris. Si Dios mezcla su santidad, su bondad, su limpieza con el pecado, entonces ya deja de ser santidad, ya deja de ser pureza y se convertiría en algo que ya no podría explicarse. Ya no sabríamos qué es bueno y qué es malo. Por eso cuando la palabra de Dios habla de la bondad de Dios, veremos puntualmente en la Biblia que cuando la Biblia menciona acerca de la bondad de Dios, de que Dios es bueno, está hablando de que Dios reprueba completamente todo lo malo. Dios lo reprueba. Y para poder entender esto tenemos que llegar a comprender en la Biblia cuál es el perdón de Dios. Dios nos perdona porque es bueno, ¿sí? Dios nos perdona porque su bondad y su misericordia alcanzó para perdonarnos. Pero ¿cuál es la forma en la que Dios nos perdonó? Quiero que leamos una escritura y me gustaría que si ustedes tienen una Biblia a la mano o tal vez está aprendiendo a usarla y apenas la va a desempolvar después de mucho tiempo de estar guardada, sería bueno que busque este pasaje y que le dé una subrayada a este pasaje bíblico porque nos va a hablar mucho, nos dice mucho acerca de este tema que estamos abordando en esta tarde-noche. Y dice la Biblia en la epístola de Juan, la epístola de Juan es justamente antes de llegar a Apocalipsis, la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, versículo 10. Como de costumbre voy a leer en la versión Reina Valera, pero ya ustedes tendrán diferentes versiones tal vez en casa, pero verán que el mensaje es exactamente el mismo. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor de Dios. Mire, comienza diciendo, de esto se trata el amor de Dios. En esto consiste el amor de Dios. De esto se trata. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, o sea, nosotros no amamos a Dios, en principio, sino que Él nos amó a nosotros. O sea, voy a ir parafraseando esto de alguna forma. La Biblia, o Juan, el apóstol Juan, comienza diciendo, el amor de Dios no se trata en que nosotros decidimos amar a Dios, sino que Él nos amó primero y nos terminamos enamorando de Dios porque Él nos conquistó a nosotros. Dios nos conquistó, como la novia que dice la palabra de Dios. Somos la novia de Jesucristo. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No pudimos amar a Dios primero porque no había nada bueno en nosotros, nada bueno, sino que Él nos amó a nosotros. Y aquí viene lo interesante, dice, y envió a su Hijo
en propiciación por nuestros pecados. O sea, ¿cómo nos amó a Dios? Enviando a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? En palabras simples y en palabras sencillas, significa que alguien tenía que pagar las cuentas. Se los voy a decir de esta forma. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, y todos o la gran mayoría conocemos la historia acerca de la caída del hombre y la forma en la que fuimos destituidos del reino de Dios, hubo una separación. De esto hablamos el día domingo. Hubo una separación entre Dios y el hombre, y entonces no hubo una relación, y por lo tanto el hombre estaba condenado a morir, estaba condenado a pasar una eternidad fuera de la presencia de Dios. En otras palabras, un castigo eterno, infierno, como usted le quiera llamar. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte. Ahora, para que entendamos de qué se trata el pecado, en los términos literales del griego, pecado significa no dar en el blanco de la perfección, como en términos de arquería. No sé si algún día hemos visto las Olimpiadas cuando están tirando al blanco con unas flechas. No dar en el blanco es un error. A eso se refiere la Biblia con pecado. No dar justo en el blanco, sino que equivocarse. Ahora, cada equivocación y cada error significa una deuda que hay que pagar. Es como, no sé si algunos de ustedes han tenido la mala experiencia de manejar mal una tarjeta de crédito. A mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero sí he conocido personas que han tenido la mala experiencia de manejar mal una tarjeta de crédito, o de pedir un préstamo y usarlo para lo que no es. Entonces se hace fácil pagar la cuenta del restaurante con la tarjeta de crédito, se hace fácil pagar un piquito con el préstamo que uno consiguió, y de la nada, cuando uno se viene a dar cuenta, ya hay una cuenta grande que ya no se puede pagar, y entonces se pide otro préstamo para poder pagar lo que ya se debe, y es como cavar un hoyo y entonces cavar otro para poder tapar el que se acaba de cavar. El problema es que entre más vamos tapando hoyos, el que destapamos se vuelve más grande y más grande y más grande, hasta que llegan personas en que ni siquiera lo que tienen, ni siquiera el patrimonio que tienen les alcanza para pagar tales deudas, y hay un problema muy grave, muy grande. Cuando hablamos de pecado estamos hablando de lo mismo. Nosotros conseguimos deudas pero tan grandes que no podíamos pagar. No podíamos pagar en ninguna forma. Y aquí es donde quiero que prestemos mucha atención. Dice que, sino que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este versículo es paralelo al versículo más famoso de la Biblia, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, note que qué sencillo hubiera sido que la Biblia dijera: de tal manera Dios nos amó, que nos perdonó a todos. Y aquí también diría: Él nos amó primero y nos perdonó todos nuestros pecados. Pero en ninguna parte de la Biblia va a encontrar eso. Siempre va a encontrar que Dios nos perdonó o que Dios nos amó y que Dios nos quería perdonar, y por eso mandó a Jesucristo. ¿Qué significa todo esto? Significa que Dios nos perdonó, pero que a la vez el perdón de Dios no está fuera de su bondad, no está fuera de que Él es bueno. En otras palabras, el perdón de Dios no es solapar. El perdón de Dios no es alcahuetear. El perdón de Dios no es hacerse de la vista gorda. El perdón de Dios no es borrón y cuenta nueva. De ninguna forma, porque entonces quedaría comprometida la bondad de Dios, porque Dios estaría permitiendo algo que no está bien en su casa.
Y Dios no permite algo que no está bien en su casa. Yo estoy seguro que algunos o muchos de los que estamos mirando amablemente esta enseñanza, hemos leído en el Antiguo Testamento que pareciese que Dios no es tan bueno, porque Dios mismo ordena al pueblo a hacer guerras, Dios mismo ordena a su pueblo Israel a desalojar naciones enteras. Cuando la Biblia, cuántas veces hemos leído en la Biblia, y yo los entregué en su mano, y cuando habla de los entregué en su mano, está hablando de que el pueblo de Israel mataba en el nombre de Dios y desalojaba ciudades enteras. Por ejemplo, la tierra prometida, Canaán, que estaba habitada por gigantes. Y Dios les dice, ustedes van a poseer esa tierra. Y eso implicaba hacer guerra, eso implicaba sacarlos. Parece que no es tan bueno. Y es aquí donde debemos de encontrar el balance perfecto de lo que significa bueno en el lenguaje de la Biblia. Si Dios es bueno, Dios no puede convivir con algo que está mal. Y si la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, se convierte en el pueblo de Dios, este pueblo también tiene que ser bueno y tiene que adoptar el mismo carácter de Dios, ser bueno, y eso implica no se puede convivir con algo que está mal. Obviamente hoy en día ya no vamos a pensar en que Dios nos va a mandar a hacer guerras, a desalojar personas, etc. Claro que no, de ninguna forma. Pero el hecho de que la iglesia tenga el mismo carácter de Dios significa que tendremos que sacrificar muchas cosas que no están bien y que incluso nos llegan a gustar. Por ejemplo, ¿cuántos hemos tenido amistades que son sumamente chistosos, pero sus chistes se basan a través de doble sentido, son chistes colorados, y que tal vez hemos llegado a apreciar a estas personas, pero sin embargo hemos entendido que nuestros oídos son santos y no podemos permitir algo que no está bien? ¿Cuántas veces apreciamos a personas, pero estas personas son murmuradoras, son detractoras, son chismosos, son pleiteros, son traicioneros, y aunque las amemos, debemos de guardar una distancia? ¿Por qué? Porque se supone que tenemos el mismo carácter que Dios. Y cuando la Biblia dice que Él nos amó y envió a su único Hijo, envió a Jesucristo por nosotros, está diciendo, Dios realmente no nos perdonó desde el punto de vista en que nosotros estamos acostumbrados a verlo. Dios no nos perdonó diciendo es borrón y cuenta nueva, de ninguna forma. Alguien tenía que pagar las deudas y ese fue Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo tuvo que pagar las deudas? Porque nosotros no teníamos nada con qué pagar. Nuestra vida no alcanzaba para pagar tales deudas. ¿Y dónde había que pagar esas deudas? En el infierno. Porque eso es ser bueno y eso es ser justicia. Ahí ya no estamos tan de acuerdo, estoy seguro. Pero eso significa que Dios es bueno. Usted no puede llamarse bueno, o usted no puede llamarse un padre bueno, o un buen padre de familia, permitiendo cosas incorrectas en sus hijos o en su casa. Entonces, tal vez sería una persona buena onda para sus hijos, pero no sería alguien bueno realmente. Usted no puede pensar que lo bueno se puede mezclar con lo malo. La justicia de Dios es justicia. Y si Dios o el perdón de Dios fuese borrón y cuenta nueva, entonces Dios no sería un Dios justo, sería un Dios injusto. La Biblia habla de muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando una mujer está pidiendo a un juez que le hagan justicia, la Biblia habla mucho acerca de la justicia. Y la justicia es hacer lo recto, hacer las cosas rectas. Pero ¿qué pensaría, por ejemplo, si un asesino está delante de un juez y este asesino tiene
¿quién lo defienda? Y entonces el defensor dice, bueno, es que mi cliente pues está bien, mató, pero creo que se merece otra oportunidad. Y el juez dijera, es verdad, también es ser humano, está bien, no puede ir a la cárcel, está libre, aunque sabemos que va a matar a más personas. ¿Qué pensarían los familiares de la víctima de este juez? Pensarían que es un juez injusto, mientras que los familiares o el mismo delincuente diría, este es un juez muy bueno. Pero eso no es ser bueno, eso es ser injusto. Y la justicia de Dios no tiene nada que ver con la injusticia, y la bondad de Dios no tiene nada que ver con la maldad. Y es aquí donde todos nosotros estamos metidos en un problema. El hecho de que la Biblia enseñe de que Dios es bueno implica que nosotros podemos estar en problemas si no nos acercamos a que Dios nos contagie de esa bondad. ¿Por qué? Porque si Dios nunca ha perdonado a nadie fuera de Jesucristo, porque en Jesucristo hay salvación, en Jesucristo se saldaron todas las cuentas, esto significa que Jesús pagó todas las cuentas. Fuera de Jesucristo Dios nunca ha perdonado a nadie. Por eso Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Jesús no murió como algunos dicen, bueno, pudo haber sido cualquier otro ángel, pudo haber sido quien sea, alguien tenía que morir. Sí, si hubiese sido quien sea, porque tuvo que haber sido Jesucristo y porque en la cruz del Calvario y porque Dios no dijo, bueno, está bien, les perdono, empecemos de nuevo. No fue así, porque entonces ya no hablaríamos de un Dios bueno ni estaríamos hablando de un Dios justo. Estamos hablando de un Dios bueno, estamos hablando de un Dios justo, precisamente porque Él hace bondad y Él hace justicia. Y para que Dios pueda ser bueno, tiene que reprobar lo malo. Y para que Dios sea justo, no puede incurrir en injusticias. Si usted tuviese 2 hijos, uno de ellos es muy estudioso, aplicado, disciplinado y está dispuesto a desvelarse por cumplir con todos sus trabajos y sus tareas, con tal de conseguir la más excelente calificación. Y tiene otro hijo que no está dispuesto a trabajar tanto por sus estudios y está bien, es un poco irresponsable, hay que levantarlo en la mañana, hay que decirle apúrate, haz la tarea, mira, me mandaron a traer a la dirección. Y al final de cuentas, pues todo se ve reflejado en las calificaciones. Uno con un 10 y otro con un 6. Los dos son, puede usted llamarlos hijos, pero sería una injusticia que a los 2 les dé el mismo premio. Sería una completa injusticia porque al último uno de los hijos dirá, uy, ¿y qué más da? Si el que no trabaja, el que no se esfuerza, puede al final conseguir lo mismo que el que se esfuerza, pues entonces nada tiene sentido. Cuando hablamos de la salvación estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que en Jesucristo y sin Jesucristo no se pueden conseguir las mismas cosas. Solo en Jesucristo hay salvación. Y solamente podemos estar en Jesucristo si hacemos un pacto con Dios. Y ese pacto es de entregarle la vida a Jesucristo y de vivir para Él completamente. Pero si alguien dice, yo no tengo nada que ver con Dios, no quiero saber nada de Dios, igual yo me porto más o menos bien y al final, como algunos creen, al final me arrepiento y me voy al cielo. Entonces no estaríamos hablando de la misma cosa y entonces el hecho de que el que se porta mal tenga salvación y el que se porta bien tenga salvación, estaríamos hablando de una injusticia. Y no estoy diciendo que la salvación sea por obras. La salvación es por Jesucristo. Pero que la evidencia de que Jesucristo está en mi vida son las obras. No sé si me estoy explicando. Las obras, como religiosamente algunos llaman obras de caridad, obras de bondad, estas obras no salvan a nadie. Por el mero hecho de portarme bien, no puedo ir al cielo. Necesito a Jesucristo. Jesucristo es la única fuente de salvación.
no salva las religiones, no salvan. Si alguien quiere poner a Jesucristo, a una religión por encima de Jesucristo, nada a la Biblia, ni puede quitar nada a la Biblia. Ninguna religión puede presumir de salvación y de que solamente con ellos la gente se va a salvar. Nadie puede robarle el lugar a Jesucristo. Solamente en Jesucristo hay salvación. Pero la evidencia de que Jesucristo está en la vida de alguien es portarse bien. Son obras. Porque entonces, si yo digo que tengo a Jesucristo, pero sigo pecando deliberadamente, entonces habría una tremenda injusticia de parte de Dios, y Dios dejaría de ser bueno si a mí, siendo malo, me deja entrar al reino de los cielos. Eso no es posible. Dios es bueno, y porque es bueno, reprueba todo lo que está mal. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 21, versículo 20, dice: He aquí yo envío a mi ángel delante de ti. Cuando la Biblia habla en estos libros acerca del ángel de Dios, el ángel de Jehová, está hablando de Jesucristo mismo. Y dice: He aquí yo envío a mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Pero dice el verso 21, guárdate delante de él y oye su voz. Guárdate delante de él y oye su voz. Y dice, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Dice la Biblia que Dios no perdona, o sea que hay cosas que Dios perdona y hay cosas que Dios no perdona, porque esa es la bondad de Dios. Otro ejemplo es el que más estoy seguro que todos conocemos. Al final del Padre Nuestro dice: y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hasta aquí la mayoría de las personas conocemos esta oración. Pero sin embargo, continúa diciendo en el libro de Mateo, capítulo 6, dice así, verso 12, capítulo 6, verso 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y hasta aquí, por lo regular, conocemos esta oración, pero sin embargo el versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se da cuenta? Si hay odio en mi corazón, si hay rencor y si hay iras, ¿qué dice la Biblia? ¿Está bien el hecho de que digas que eres hijo de Dios es suficiente? No. Aquí la Biblia dice, si tú no perdonas, entonces Dios tampoco podrá perdonar. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y si Él es bueno, Él reprueba lo malo. ¿Se da cuenta que el hecho de que la Biblia diga que Dios es bueno es una tremenda responsabilidad? Es una tremenda responsabilidad para convertirnos en seguidores de Jesucristo. Tremenda responsabilidad, ¿por qué? Porque tenemos que tener el carácter de Dios. Al final de cuentas no es tan difícil, como ya hemos explicado algunas veces. La bondad no está dentro de nosotros. Con el hecho de entregarle la vida a Jesucristo, entonces a través de él podemos convertirnos en personas que van siendo cada día mejores, van puliendo esa bondad de Dios. Sin Jesucristo es completamente difícil, imposible, diría yo. A través de Jesucristo es fácil, es un diario vivir. Pero
de igual forma, Dios no aprueba que haya cosas malas dentro de su pueblo, dentro de su iglesia, porque Él es bueno. Mis amados hermanos, quiero decirles, entendamos que Dios es bueno. Y cuando alguien les quiera decir, tranquilo, no pasa nada, Diosito es bueno, tenga cuidado, es gente que no entiende la palabra de Dios, gente que no entiende la Biblia, que está hablando cosas en su ignorancia, tal vez. No estoy diciendo que sea una persona mala completamente, pero tenga cuidado. La Biblia es clara. La Biblia nos revela a un Dios bueno. La Biblia nos revela a un Dios justo. La Biblia nos revela a un Dios santo. Y la Biblia nos dice que todos nosotros debemos de ser santos. En algún momento hablaré acerca de qué significa ser santo para los que no entienden el lenguaje de la Biblia todavía, pero para los que sí, todos saben a qué me refiero. Santo significa no pecar, no estar conviviendo con todas las cosas malas, y eso lo vamos a encontrar en toda la Biblia. Dios es bueno, Dios es justo y Dios es santo. Y porque Dios es bueno, no puede permitir lo malo. Y porque Dios es justo, no puede incurrir en injusticias. Y porque Dios es santo, no puede mezclarse ni permitir que su iglesia se mezcle con algo que no es del agrado de Dios. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Espero que haya quedado un poco claro. Y recuerden, Dios es bueno. Y porque Él es bueno, envió a Jesucristo a que pagara nuestras deudas. No fue borrón y cuenta nueva. Así que tenemos tenemos una gran razón para darle gracias a Jesucristo, porque Él pagó nuestras deudas. No fue un perdón de borrón y cuenta nueva, fue un perdón que se pagó. Por eso la Biblia dice que fuimos comprados a precio de sangre. Gracias a Jesucristo que pagó nuestras deudas. Si Él no hubiera pagado nuestras deudas, no tendríamos opción. Tendríamos que pagar una condena eterna, lejos de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, por su salvación. Gracias porque fuimos justificados a través de Jesucristo. Por su gracia, por su misericordia, nosotros somos salvos porque Él es bueno. Él es bueno y Él nos salvó. Él es bueno y espera una iglesia que se mueva en bondad también. Quiero que oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por permitirnos comprender tu palabra y gracias por permitirnos enseñar tu palabra a través de este medio. Señor, yo te pido por todos y cada uno de las personas que están pasando por dificultades en sus vidas, en sus casas, en sus familias, Señor, con sus hijos, con su matrimonio. Dios de la gloria, ayúdanos, Padre, y enséñanos a todos nosotros tu carácter de bondad, Señor, y que podamos todos entender que la gran parte de todos nuestros conflictos y nuestros problemas es precisamente porque no hemos entendido que tú eres bueno y hemos incurrido en cosas que no están bien. Señor, ayúdanos a todos nosotros, guíanos, Padre, limpia nuestras vidas, purifícanos, mi Dios, limpia nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestras manos de hacer cosas malas. Mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu iglesia, Señor, en todo el mundo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro ayudador, y gracias te doy, Padre, porque siempre colocas pan en nuestra mesa. A ti sea la gloria, la honra y el honor por siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan un excelente día. Y recuerden, Dios es bueno. Muchas bendiciones.